¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cristianos logran orar por una persona enferma y se sana al instante, mientras tú oras desde hace años por los mismos problemas y no pasa nada? ¿Ya te cuestionaste por qué ciertos hermanos parecen tener línea directa con Dios, recibiendo revelaciones claras y palabras precisas, mientras tú sientes como si tus oraciones no pasaran del techo? ¿Ya sentiste esa punzada en el pecho al ver a otros operando en milagros sobrenaturales, hablando en lenguas, profetizando con exactitud, mientras tu vida espiritual parece atrapada en una rutina sin poder? ¿Y si te dijera que tú puedes, hoy mismo, comenzar a romper las 7 barreras invisibles que están impidiendo que tus dones espirituales se manifiesten? ¿Y si te revelara que existe un conjunto específico de obstáculos escondidos que están bloqueando el poder de Dios en tu vida en este exacto momento? Y que la única diferencia entre tú y aquellos que viven en lo sobrenatural es simplemente conocer estas barreras y saber cómo destruirlas. La verdad que pocos entienden es que existe una diferencia enorme entre cristianos que viven una fe limitada y aquellos que experimentan diariamente el poder sobrenatural que Jesús prometió. No estoy hablando de personas más santas o que Dios ama más. Estoy hablando de creyentes que descubrieron cómo identificar y eliminar los bloqueos invisibles que impiden al Espíritu Santo fluir libremente a través de sus vidas. Millones de cristianos sinceros, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias cristianas, viven frustrados porque saben que Dios tiene más para ellos, pero no logran acceder a ese más. Leen sobre los milagros en la Biblia como si fueran historias de un pasado lejano, sin darse cuenta de que las mismas manifestaciones sobrenaturales están disponibles hoy para quien sabe quitar las barreras que las bloquean. No encontraste este video por casualidad. No es coincidencia que estas palabras estén llegando a tus oídos hoy. Desde hace años, tal vez décadas, Dios ha estado preparando este momento específico en tu vida. Cada frustración que sentiste al no poder operar en lo sobrenatural, cada lágrima derramada pidiendo más poder espiritual, cada momento de desánimo por sentirte limitado, todo eso fue Dios preparando tu corazón para esta revelación que puede cambiar completamente tu experiencia cristiana. Esta no es una enseñanza para cualquier persona. Es una revelación específica para aquellos que tienen hambre genuina de experimentar todo lo que Dios preparó para sus hijos. Es para quien no se conforma con una fe teórica, sino que desea ver el poder de Dios operando de forma real y práctica. Es para quien está cansado de vivir un cristianismo limitado y quiere entrar en el nivel sobrenatural que Jesús hizo disponible. A lo largo de este video voy a revelarte cada una de las 7 barreras invisibles que están matando tus dones espirituales, pero quiero que pongas atención especial a los puntos 3 y 5. Estos 2 puntos específicos contienen las llaves más poderosas para romper los bloqueos que mantienen a la mayoría de los cristianos atrapados en una fe común. Y son las barreras que, una vez removidas, liberan manifestaciones sobrenaturales casi instantáneamente. Al final de este video, haré contigo una oración poderosa de rompimiento de barreras que ha liberado dones espirituales en miles de vidas alrededor del mundo. He recibido cientos de testimonios de personas que experimentaron manifestaciones sobrenaturales justo después de esa oración. Pero para que sea efectiva en tu vida, necesitas entender primero cada barrera y cómo opera para bloquear el fluir de Dios. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: yo rompo toda barrera espiritual. Esta declaración crea una atmósfera espiritual que prepara tu corazón para recibir esta revelación. Cuando declaras públicamente tu decisión de romper con limitaciones, eso activa algo en el mundo espiritual
que facilita la manifestación del poder de Dios. Dale me gusta a este video ahora mismo, porque cuando demuestras que estás receptivo a la palabra de Dios, Él libera más revelación sobre tu vida. Suscríbete al canal, pues eso te conecta a una familia espiritual que está caminando en la misma jornada de descubrimiento del poder sobrenatural. Cada me gusta y suscripción ayuda a que este mensaje alcance a personas que están desesperadas por un encuentro real con el poder de Dios. Algo sobrenatural está sucediendo en este exacto momento mientras escuchas estas palabras. Este es un momento Kairos, un tiempo divino específico en que Dios quiere hablarte directamente. No apagues esta palabra antes de llegar al final. Quita todas las distracciones ahora mismo. Cierra otras pestañas, apaga las notificaciones, pausa otras actividades y concéntrate totalmente en lo que estás a punto de descubrir. No borres esta palabra. Este es tu momento de rompimiento. Tu vida espiritual está a punto de entrar en un nivel que ni sabías que existía. ¿Estás preparado para descubrir exactamente qué ha bloqueado el poder de Dios en tu vida y cómo destruir cada una de esas barreras de una vez por todas? Punto 1. La barrera de la incredulidad religiosa, cuando las tradiciones matan lo sobrenatural. ¿Ya te pusiste a pensar por qué Jesús tuvo más dificultad para hacer milagros en su propia ciudad natal que en lugares donde nadie lo conocía? La respuesta está en la primera y más devastadora barrera que bloquea los dones espirituales: la incredulidad religiosa que nace de las tradiciones humanas. El gran problema es que muchos cristianos sinceros crecieron escuchando que los milagros eran solo para los tiempos bíblicos, que Dios ya no opera de la misma forma, o que las manifestaciones sobrenaturales son peligrosas y deben evitarse. Estas ideas, pasadas de generación en generación, crean muros invisibles entre tú y el poder de Dios. Es como tener una televisión con antena desconectada. La señal está en el aire, pero no puedes captarla porque alguien cortó la conexión. La incredulidad religiosa es diferente de la incredulidad común. Es más peligrosa porque viene disfrazada de sabiduría espiritual y prudencia doctrinal. Es cuando aceptas limitaciones sobre Dios, no porque la Biblia lo enseñe, sino porque tus tradiciones familiares o denominacionales crearon reglas que restringen lo que Dios puede o no hacer en tu vida. Marcos 6:5-6 revela algo impactante sobre Jesús, y no pudo hacer allí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Si la incredulidad pudo limitar al mismo Jesús, imagínate lo que puede hacer contigo. Mateo 13:58 complementa: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad no impide que Dios quiera actuar. Impide que Dios pueda actuar a través de personas que bloquean su poder con sus propias limitaciones mentales. La neurociencia moderna descubrió que nuestras creencias crean literalmente caminos neuronales en nuestro cerebro que determinan lo que logramos percibir y experimentar. Cuando crees que algo es imposible, tu cerebro automáticamente filtra evidencias que van contra esa creencia. La incredulidad religiosa funciona de la misma forma en el reino espiritual. Crea filtros que te impiden ver, escuchar y experimentar manifestaciones sobrenaturales que están sucediendo a tu alrededor constantemente. Quiero compartir el testimonio de Carmen Morales, una maestra de 48 años. Carmen creció en una familia católica muy tradicional, donde le enseñaron que buscar dones espirituales era cosa de fanáticos. Durante 30 años, vivió una fe sincera pero limitada, orando solo oraciones de memoria y nunca esperando manifestaciones sobrenaturales. Cuando su hija desarrolló una condición médica grave,
Carmen se desesperó y comenzó a cuestionar sus limitaciones religiosas. Decidió buscar a Dios sin las barreras de las tradiciones familiares. En pocas semanas comenzó a tener sueños proféticos, palabras de conocimiento y hasta operó en sanidad de otras personas. Carmen me dijo: descubrí que durante décadas estuve limitando a Dios por lo que mi familia me enseñó. Cuando rompí esas barreras mentales, fue como si una presa espiritual se rompiera en mi vida. El secreto para romper la barrera de la incredulidad religiosa está en distinguir entre lo que Dios realmente dijo y lo que los hombres hablaron sobre Dios. Jesús dijo en Juan 14:12, «El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará». Esta no es una promesa con fecha de vencimiento o limitada a ciertas denominaciones. Es una promesa para cualquier persona que crea, independientemente de su tradición religiosa. Para experimentar el rompimiento de esta barrera, comienza haciendo un ejercicio sencillo pero poderoso. Toma una hoja y escribe todas las limitaciones sobre Dios que aprendiste desde niño. Cosas como: Dios ya no sana así, los milagros no suceden hoy, eso es cosa de fanáticos, tenemos que tener cuidado con las manifestaciones. Después, al lado de cada limitación, escribe un versículo bíblico que vaya contra esa creencia. Este ejercicio te mostrará cuántas barreras cargas que no tienen base en la palabra de Dios. Practica también la oración de rompimiento de tradiciones. Padre Celestial, renuncio a toda incredulidad religiosa que heredé. Rompo toda limitación sobre tu poder que no viene de tu palabra. Abro mi corazón para experimentar todo lo que Jesús hizo disponible para mí. Ora esto diariamente hasta sentir que tu mentalidad cambia. Desarrolla el hábito de cuestionar toda limitación espiritual que aceptas sin base bíblica. Cuando alguien diga «Dios no hace eso», pregunta: ¿dónde está escrito en la Biblia? Si no encuentras base escritural, rechaza la limitación. Tu fe debe basarse en la palabra de Dios, no en las experiencias limitadas o miedos de otras personas. Cuando rompes la barrera de la incredulidad religiosa, es como quitarte una venda de los ojos espirituales. Comienzas a notar manifestaciones sobrenaturales que siempre estuvieron sucediendo, pero que filtrabas por tus limitaciones mentales. Tu expectativa sobre Dios se multiplica exponencialmente porque ya no estás limitado por lo que otros experimentaron, sino por lo que Jesús prometió. Tus oraciones se vuelven más atrevidas y específicas porque ya no tienes miedo de pedir cosas demasiado grandes para Dios. La presencia de Dios se vuelve más real en tu vida porque ya no estás resistiendo las manifestaciones sobrenaturales con incredulidad disfrazada de prudencia. Te conviertes en una persona que otros buscan cuando necesitan milagros, porque tu fe no tiene las limitaciones que la mayoría de las personas cargan. Tu vida se transforma en un testimonio vivo de que Dios aún es el mismo ayer, hoy y para siempre. Familias enteras son impactadas cuando rompes generaciones de incredulidad religiosa y traes una nueva expectativa sobre el poder de Dios para tu linaje familiar. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Cuántas limitaciones sobre Dios estás cargando que vinieron de boca de hombres, no de la palabra del mismo Dios? Punto 2. La barrera del miedo al error, cuando el terror de fallar paraliza más que el mismo error. ¿Ya dejaste de orar por alguien enfermo porque tuviste miedo de que la persona no se sanara y quedaras en ridículo? ¿Ya sentiste una impresión fuerte de que Dios quería hablar algo a través de ti, pero te quedaste callado porque tenías miedo de estar equivocado? Esta es la segunda barrera más devastadora que bloquea los dones espirituales: el miedo paralizante de cometer errores. La mayoría de los cristianos vive aterrorizada con la posibilidad de equivocarse cuando se trata de manifestaciones sobrenaturales.
Prefieren no arriesgar nada antes que correr el riesgo de exponerse a la pena o la crítica. Es como tener miedo de manejar porque puedes chocar el carro. El miedo del accidente te mantiene siempre caminando, sin nunca aprender a manejar de verdad. El problema es que ese miedo no viene de Dios, viene del orgullo humano disfrazado de humildad espiritual. Es el orgullo que te hace tener más miedo de la opinión de las personas que de decepcionar a Dios dejando de ministrar. Es el orgullo que prefiere la seguridad de no hacer nada al riesgo de la obediencia. Primera de Juan 4:18 lo deja bien claro. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tienes miedo de equivocarte ministrando, estás revelando que tu motivación no es el amor por las personas, sino la protección de tu propia imagen. El amor verdadero se arriesga por la necesidad del otro. Jesús dijo en Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Cuando te niegas a ministrar por miedo de equivocarte, te estás avergonzando de las palabras de Jesús, que prometieron poder sobrenatural para todos los que creen. La psicología moderna comprobó que el miedo al fracaso paraliza más que el mismo fracaso. Personas que nunca intentan nada por miedo de equivocarse viven una vida de arrepentimiento constante, siempre preguntándose, ¿y si hubiera intentado? El miedo al error crea una prisión mental donde vives imaginando escenarios negativos que en la mayoría de las veces nunca suceden. Puedo compartir la historia transformadora de Miguel Hernández, un mecánico de 35 años. Miguel sentía impresiones fuertes durante las oraciones en la iglesia, pero nunca las compartía porque tenía pavor de estar equivocado. Durante 3 años guardó palabras que sentía que Dios quería hablar a través de él. Un día, una señora mayor pidió oración para encontrar a su nieto desaparecido. Miguel sintió una impresión clara sobre dónde estaba el joven, pero se quedó con miedo de hablar. 2 semanas después, encontraron al muchacho exactamente en el lugar que Miguel había visto en oración, pero ya era demasiado tarde. Miguel me dijo llorando, mi miedo de equivocarme impidió que ayudara a una familia. Descubrí que no ministrar por miedo es un error mucho mayor que ministrar y fallar. El secreto para vencer el miedo al error está en entender que Dios prefiere un intento sincero con fallas que no hacer nada perfecto sin ningún resultado. Es mejor orar 10 veces y tener éxito en 7 que no orar ni una vez, por miedo de las 3 que pueden no funcionar. Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas por algunos pasos antes de hundirse. Los otros 11 discípulos se quedaron seguros en la barca, pero también se quedaron sin experimentar el milagro. ¿Quién crees que aprendió más ese día? ¿Pedro, que se arriesgó y falló parcialmente, o los otros que no se arriesgaron nada? Para romper esta barrera, comienza practicando en situaciones pequeñas y seguras. Cuando estés orando solo y sientas una impresión, anótala en papel. Después, observa si esa impresión se confirma de alguna forma. Esto va a entrenar tu sensibilidad espiritual sin la presión de estar siendo observado. Desarrolla también la mentalidad de aprendiz espiritual. En lugar de tratar de ser perfecto, asume que estás aprendiendo. Cuando alguien pida oración, di, voy a orar contigo y si Dios me da alguna palabra específica, la comparto. Esta postura humilde quita la presión de la perfección y crea espacio para la manifestación de los dones. Practica la oración de rompimiento del miedo. Padre, rompo todo miedo de equivocarme que me paraliza. Prefiero intentar y fallar que no intentar y decepcionarte. Úsame aunque cometa errores, porque sé que me amas y me enseñas a través de los aciertos y los errores. Ora esto antes de cualquier situación donde necesites ministrar.
Recuerda que hasta los profetas bíblicos no acertaban 100% de las veces. Eliseo envió a su siervo para resucitar al hijo de la tsunamita, pero no funcionó. Eliseo tuvo que ir personalmente. Si hasta los grandes hombres de Dios tenían momentos que no funcionaban perfectamente, ¿por qué te exiges perfección absoluta? Cuando rompes la barrera del miedo al error, tu vida espiritual se convierte en una aventura emocionante en lugar de una caminata cautelosa y limitada. Te arriesgas más por Dios y por consecuencia ves más milagros sucediendo. Tu fe crece exponencialmente porque ya no estás atrapado en la zona de confort de no hacer nada. Las personas a tu alrededor se benefician tremendamente porque ya no dejas de ministrar por miedo. Muchas vidas son tocadas porque preferiste arriesgarte por amor a quedarte seguro por orgullo. Tu sensibilidad espiritual se desarrolla rápidamente porque practicas constantemente, aprendiendo a distinguir entre impresiones divinas y pensamientos humanos. Te conviertes en una persona valiente espiritualmente, que inspira a otros a también arriesgarse por Dios. Tu vida se transforma en un testimonio de que es mejor intentar y equivocarse algunas veces que nunca intentar y perder todas las oportunidades que Dios preparó. Escribe en los comentarios: yo rompo el miedo de equivocarme, y observa cómo Dios comenzará a crear oportunidades para que practiques tus dones sin la presión paralizante de la perfección. Punto 3. La barrera del pecado no confesado, cuando áreas ocultas crean interferencia espiritual. Ya trataste de sintonizar una estación de radio, pero solo lograbas escuchar ruidos e interferencias que impedían que la música llegara clara. Existe algo parecido en el mundo espiritual. Cuando hay pecados no confesados en nuestra vida, crean una interferencia que dificulta nuestra comunicación con Dios y bloquea el fluir de los dones espirituales. El problema no es que Dios deje de amarnos o que el Espíritu Santo se aleje completamente. El problema es que la culpa no resuelta crea ruidos internos que dificultan nuestra capacidad de distinguir la voz de Dios con claridad. Es como tratar de escuchar un susurro en un cuarto lleno de gente hablando fuerte. El mensaje se está transmitiendo, pero no puedes captarlo por la contaminación sonora interna. Muchos cristianos sinceros cargan pesos de culpa que ni se dan cuenta de que están cargando. Son pequeñas mentiras no confesadas, rencores guardados, perdones no concedidos, hábitos escondidos que parecen demasiado pequeños para confesar, pero que juntos crean una nube espiritual que nubla nuestra sensibilidad a los movimientos del Espíritu Santo. El Salmo 66:18 revela una verdad que muchos prefieren ignorar. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto no significa que Dios deje de amarnos, sino que nuestra capacidad de recibir revelación se ve comprometida cuando hay áreas no resueltas en nuestro corazón. Isaías 59:2 complementa: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nota que no dice que Dios se aleja. Dice que nuestros pecados crean una barrera que dificulta la comunicación. La psicología moderna descubrió que la culpa no resuelta consume energía mental y emocional, reduciendo nuestra capacidad de concentración e intuición. En el reino espiritual funciona de forma similar. La culpa drena nuestra energía espiritual y disminuye nuestra sensibilidad a las impresiones divinas. Quiero compartir la historia impactante de Francisco Moreno, un contador de 39 años. Francisco tenía dones proféticos evidentes, pero de repente comenzó a sentir que sus palabras perdieron precisión y poder. Durante meses no lograba distinguir si las impresiones venían de Dios o de su propia mente. Después de mucho sufrimiento,
descubrió que estaba cargando culpa por una traición financiera que había cometido años antes y nunca confesó completamente. Me dijo, era como si hubiera estática constante en mi comunicación con Dios. Cuando finalmente confesé todo e hice restitución, fue como limpiar el lente de una cámara. De repente, todo quedó nítido nuevamente. La confesión no es solo un ritual religioso. Es una limpieza espiritual que remueve interferencias en nuestra conexión con Dios. Es como hacer mantenimiento a un equipo electrónico. Quitas el polvo y los componentes dañados para que vuelva a funcionar con eficiencia total. Para romper esta barrera, necesitas hacer una auditoría espiritual completa. Aparta un tiempo a solas con Dios y pide al Espíritu Santo que revele cualquier área no resuelta en tu vida. Puede ser algo que hiciste y nunca confesaste, alguien que lastimaste y nunca pediste perdón, o un rencor que guardas y te niegas a perdonar. Escribe en un papel todo lo que venga a tu mente durante esta oración de investigación. No censures nada, por pequeño que parezca. A veces son las cosas pequeñas, no confesadas, las que crean las mayores interferencias espirituales. Después, confiesa cada punto específicamente. Padre, reconozco que pequé cuando sé específico. Pido tu perdón completo. Escojo arrepentirme y cambiar mi actitud. Por la sangre de Jesús, pido que me purifiques completamente de esta culpa. Si tu culpa involucra a otras personas, determínate a hacer restitución siempre que sea posible. Pide perdón a quien lastimaste. Devuelve lo que fue tomado indebidamente. Deshaz mentiras con la verdad. Esta actitud de corrección activa libera un poder espiritual extraordinario. Practica también la confesión preventiva diaria. Antes de dormir, examina tu día y confiesa inmediatamente cualquier cosa que pueda haber desagradado a Dios. Esto impide la acumulación de culpa y mantiene tus canales espirituales siempre limpios. Una práctica poderosa es el perdón activo. Identificar personas que no has perdonado completamente y declarar perdón específico. Perdono a nombre de la persona por situación específica. Libero a esta persona para la bendición de Dios y me libero a mí mismo de esta prisión emocional. Cuando remueves la barrera del pecado no confesado, es como limpiar vidrios empañados. De repente puedes ver con claridad espiritual impresionante. Tus oraciones se vuelven más poderosas porque no hay interferencia bloqueando tu comunicación con Dios. Los dones espirituales comienzan a fluir con mucha más facilidad porque removiste los obstáculos que dificultaban la manifestación del poder divino. Desarrollas una sensibilidad espiritual aguda que permite distinguir claramente entre impresiones divinas y pensamientos humanos. Tu conciencia queda limpia y tranquila, creando un ambiente interno propicio para revelaciones y manifestaciones sobrenaturales. La paz de Dios se convierte en una realidad constante en tu vida porque ya no hay culpa corroyendo tu alegría y confianza espiritual. Las personas a tu alrededor notan una diferencia en tu vida espiritual porque hay una transparencia y autenticidad que atrae la presencia de Dios. Tu vida se convierte en un canal limpio a través del cual el poder divino puede fluir sin obstáculos o interferencias. Escribe en los comentarios, yo escojo la transparencia total, y permite que Dios haga una limpieza completa en todas las áreas escondidas de tu vida. Punto 4. La barrera de la falta de práctica cuando los dones mueren por desuso. ¿Comprarías un violín carísimo y lo dejarías guardado en el closet por años sin nunca tocar? ¿Tomarías un curso de natación y nunca más entrarías a una alberca? Esto parece absurdo, pero es exactamente lo que muchos cristianos hacen con sus dones espirituales. Reciben capacidades sobrenaturales de Dios y las dejan atrofiar por falta de uso. La cuarta barrera que mata los dones espirituales
es la falta de práctica constante. Muchas personas esperan que los dones funcionen perfectamente desde la primera vez, como si fueran máquinas automáticas que no necesitan desarrollo. Pero la realidad es que los dones espirituales son como músculos, crecen con el ejercicio regular y se debilitan cuando no se usan. El gran error es pensar que los dones espirituales son diferentes de cualquier otra habilidad en la vida. Un pianista no nace sabiendo tocar perfectamente, desarrolla su habilidad a través de práctica constante. Un médico no sale de la facultad operando con perfección. Perfecciona su técnica a través de experiencia acumulada. Los dones espirituales siguen el mismo principio de desarrollo progresivo. La parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30 enseña claramente que Dios espera que usemos y multipliquemos lo que Él nos dio. El siervo que enterró su talento por miedo, perdió hasta lo que tenía. Jesús dijo: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Primera de Timoteo 4:14 contiene una advertencia directa de Pablo: no descuides el don que hay en ti. La palabra descuidar aquí significa negligir o no dar el valor debido. Cuando no practicas tus dones, estás despreciando regalos que el mismo Dios puso en ti. Puedo compartir la experiencia transformadora de Eduardo Ramírez, un soldador de 33 años. Eduardo descubrió que tenía el don de palabra de conocimiento cuando oró por un compañero y recibió revelaciones específicas sobre su vida. Animado, Eduardo comenzó practicando solo una vez por semana en la iglesia. Como no veía progreso rápido, se desanimó por 6 meses. Cuando trató de usar el don nuevamente, se dio cuenta de que había perdido completamente la sensibilidad. Eduardo me dijo: fue como aprender a manejar y después estar 2 años sin tocar el volante. Tuve que empezar todo de nuevo. Aprendí que el don espiritual es igual que un músculo. Si no lo usas, lo pierdes. El secreto para desarrollar dones espirituales está en la práctica consistente en pequeñas dosis, no en grandes explosiones esporádicas. Es mejor practicar 15 minutos por día que 5 horas una vez por mes. La constancia desarrolla sensibilidad. Lo esporádico crea frustración. Para romper la barrera de la falta de práctica, comienza estableciendo una rutina de desarrollo de dones. Identifica cuál don sientes que Dios puso en ti y crea oportunidades diarias para ejercitarlo, aunque sea en situaciones pequeñas y privadas. Si sientes que tienes don de profecía, practica pidiendo a Dios palabras de ánimo para personas de tu familia. Si tienes don de sanidad, ora diariamente por personas enfermas, aunque sea a distancia. Si tienes don de discernimiento, pide a Dios que revele situaciones espirituales a tu alrededor. Desarrolla lo que llamo microprácticas, pequeños ejercicios espirituales que puedes hacer en cualquier lugar. Antes de conversar con alguien, ora rápidamente: Dios, muéstrame cómo bendecir a esta persona. Cuando veas a alguien con dificultades, pide discernimiento sobre la situación. Cuando estés esperando en una fila, practica escuchando la voz de Dios. Mantén un diario de dones, donde anotas tus intentos y resultados. Esto te ayuda a notar progreso gradual e identificar patrones en la forma como Dios te habla. No te desanimes con intentos que no funcionan. Cada error es una lección que te acerca a la precisión. Busca oportunidades seguras para practicar. Ora por familiares cercanos que no te van a juzgar si algo no funciona perfectamente. Participa en grupos de oración donde puedes ejercitar tus dones en ambiente acogedor. Ofrécete para orar por personas en hospitales o asilos. La clave es empezar pequeño y crecer gradualmente. Un bebé no aprende a correr antes de gatear. Practica primero en situaciones de bajo riesgo, después ve aumentando el nivel de desafío conforme tu confianza y precisión crecen. Cuando rompes la barrera de la falta de práctica,
Tus dones espirituales se desarrollan de forma natural y progresiva, como una planta que recibe agua y sol constantemente. Tu sensibilidad a la voz de Dios se vuelve más afinada cada día, porque ejercitas regularmente esa audición espiritual. Las manifestaciones sobrenaturales se vuelven más frecuentes y precisas porque desarrollaste la habilidad a través de uso constante. Ganas confianza en tus dones porque tienes experiencia acumulada de éxitos y aprendizajes a través de intentos regulares. Tu vida espiritual se vuelve dinámica y emocionante porque estás constantemente descubriendo nuevas maneras de ser usado por Dios. Las personas a tu alrededor se benefician porque te convertiste en un instrumento afinado que Dios puede usar en cualquier momento. Te transformas en una persona que inspira a otros a desarrollar sus propios dones, mostrando que es posible crecer espiritualmente a través de práctica dedicada y constante. Tu fe se fortalece tremendamente porque ves a Dios actuando a través de ti regularmente. ¿Qué compromiso vas a hacer hoy para comenzar a practicar tus dones espirituales de forma consistente? Punto 5. La barrera del ambiente hostil, cuando personas y lugares drenan tu unción. ¿Ya notaste cómo ciertas personas chupan tu energía espiritual solo con estar cerca de ellas? ¿Ya te diste cuenta de que en algunos lugares te sientes espiritualmente pesado y tus dones parecen no funcionar? Esta es la quinta barrera que puede estar matando tus dones espirituales. Ambientes hostiles que drenan tu unción y bloquean manifestaciones sobrenaturales. Muchos cristianos sinceros no comprenden que existe una realidad espiritual invisible en cada ambiente. Algunas atmósferas están cargadas de fe, expectativa y presencia de Dios, donde los milagros fluyen naturalmente. Otras atmósferas son tóxicas espiritualmente, llenas de incredulidad, crítica y resistencia, donde hasta Jesús tuvo dificultades para operar. El ambiente espiritual se forma por las actitudes, creencias y palabras de las personas que frecuentan ese lugar. Cuando estás rodeado de personas que critican manifestaciones sobrenaturales, que tienen miedo del poder de Dios o que viven en incredulidad constante, eso crea una contaminación espiritual que interfiere en la manifestación de los dones. Es como tratar de plantar una semilla buena en suelo contaminado. Por más que la semilla tenga potencial, el ambiente tóxico impide que crezca adecuadamente. Tus dones son semillas divinas, pero necesitan suelo espiritual adecuado para florecer. Marcos 6:4-6 muestra que hasta Jesús enfrentó esta realidad. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Si el mismo Jesús fue limitado por el ambiente de incredulidad, imagínate el impacto que un ambiente hostil puede tener en ti. Hechos 19:11-12 muestra lo contrario. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pablo estaba en Éfeso, un ambiente de fe y expectativa, donde hasta objetos tocados por él cargaban poder de sanidad. La psicología ambiental comprueba que nuestro ambiente físico y social afecta directamente nuestro desempeño y creatividad. Ambientes negativos liberan hormonas de estrés que perjudican nuestra capacidad de concentración e intuición. Ambientes positivos liberan endorfinas que aumentan nuestra creatividad y percepción. Déjame contar la experiencia reveladora de Lucía Torres, una enfermera de 44 años. Lucía tenía dones de sanidad evidentes y veía resultados impresionantes cuando oraba en su casa o en la iglesia donde congregaba. Pero cuando trataba de ministrar en el hospital donde trabajaba,
Sus dones parecían no funcionar. Me dijo, descubrí que el ambiente de escepticismo y crítica de los médicos estaba creando una barrera espiritual. Cuando comencé a orar primero por la atmósfera antes de ministrar a las personas y escogí momentos y lugares más apropiados, los milagros volvieron a fluir. Para romper la barrera del ambiente hostil, necesitas aprender a distinguir y proteger tu atmósfera espiritual. Esto no significa aislarte del mundo, sino ser sabio sobre cuándo, dónde y cómo ejercitar tus dones. Primero, identifica qué personas a tu alrededor drenan tu energía espiritual. Son aquellas que siempre critican, que se burlan de manifestaciones sobrenaturales, que viven quejándose o que tienen actitudes constantemente negativas. Limita tu exposición a esas personas cuando sea posible, y cuando no sea posible, ora por protección espiritual antes de estar con ellas. Segundo, crea ambientes de fe intencionalmente. Rodéate de personas que creen en el poder de Dios, que animan manifestaciones sobrenaturales, que celebran cuando Dios se mueve. Participa en grupos donde la expectativa de milagros es alta y normal. Tercero, aprende a limpiar atmósferas a través de la oración. Cuando entres en un ambiente espiritualmente pesado, ora silenciosamente. Padre, rompo toda atmósfera de incredulidad en este lugar. Que tu presencia llene este ambiente y prepare los corazones para recibir tus manifestaciones. Una práctica poderosa es el ayuno de negatividad. Evita por algunas semanas conversaciones negativas, noticias deprimentes, entretenimiento que glorifica tinieblas y personas que constantemente se quejan. Te vas a quedar impresionado de cuánto esto libera tu sensibilidad espiritual. Desarrolla también la habilidad de crear burbujas de fe, aún en ambientes hostiles. Cuando necesites ministrar en lugares difíciles, ora pidiendo que Dios cree una atmósfera especial a tu alrededor que permita que sus dones fluyan. Sé selectivo sobre cuándo compartir tus experiencias sobrenaturales. Las perlas no deben echarse a los cerdos. Algunas personas no están listas para escuchar sobre milagros, y compartir con ellas solo fortalece la incredulidad de ellas y debilita tu propia fe. Cuando rompes la barrera del ambiente hostil, aprendes a navegar sabiamente entre diferentes atmósferas espirituales, protegiendo tu unción y escogiendo los momentos correctos para liberar el poder de Dios. Tus dones se vuelven más consistentes porque ya no estás tratando de operar en ambientes que resisten las manifestaciones sobrenaturales. Desarrollas sabiduría espiritual para distinguir dónde y cuándo Dios quiere que ministres. Tu vida se convierte en un faro que atrae personas hambrientas por Dios y repele a aquellas que quieren mantenerte en mediocridad espiritual. Creas círculos de relaciones que nutren y multiplican tus dones en lugar de sofocarlos. Las manifestaciones sobrenaturales se vuelven más poderosas porque aprendes a preparar el ambiente espiritual antes de ministrar. Tu sensibilidad aumenta tremendamente porque proteges tu atmósfera interior de la contaminación externa. Te conviertes en una persona que transforma ambientes por donde pasa, llevando la presencia de Dios a lugares que necesitan atmósfera celestial. Tu vida inspira a otros a también proteger su sensibilidad espiritual y buscar ambientes que nutren sus dones. Escribe en los comentarios: yo protejo mi atmósfera espiritual, y comprométete a ser más selectivo sobre los ambientes y personas que influencian tu vida espiritual. Punto 6. La barrera de la impaciencia espiritual, cuando rendirse temprano impide manifestaciones tardías. ¿Cuántas veces te rendiste orando por algo exactamente una semana antes de que el milagro sucediera? ¿Cuántas veces dejaste de buscar un don espiritual justo cuando estaba a punto de manifestarse? La sexta barrera que mata los dones espirituales es tal vez la más trágica:
la impaciencia espiritual que te hace rendir cuando estás a pocos pasos del rompimiento. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea donde todo necesita suceder rápidamente. Microondas, internet, delivery en 30 minutos. Esta mentalidad contaminó nuestra vida espiritual, haciéndonos esperar que Dios opere en nuestro timing humano urgente en lugar de su timing divino perfecto. La impaciencia espiritual roba más milagros que cualquier otra barrera porque ataca exactamente en el momento de la manifestación. Es como rendirse cavando un pozo cuando estás a solo 1 metro del agua. La persona se queda toda la vida con sed porque paró de cavar cuando estaba casi alcanzando lo que buscaba. El gran problema es que no podemos ver lo que Dios está preparando tras bambalinas. Mientras esperas la respuesta, Él está organizando circunstancias, preparando personas, quitando obstáculos y creando el escenario perfecto para algo mucho mayor de lo que imaginaste. Cuando te rindes por impaciencia, interrumpes un proceso divino que estaba a punto de explotar en tu favor. Lucas 18:1-8 cuenta la parábola de la viuda insistente que no se rindió pidiendo justicia al juez. Jesús dijo que debemos orar siempre y no desmayar. La persistencia no es terquedad humana, es alineación con el tiempo de Dios que siempre es perfecto, aun cuando parece atrasado para nuestra urgencia humana. Habacuc 2:3 enseña una verdad fundamental. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios tiene timing específico para cada manifestación, y nuestra impaciencia puede interrumpir procesos que estaban casi concluidos. La neurociencia descubrió que nuestro cerebro está programado para buscar recompensas inmediatas y tiene dificultad natural para esperar gratificaciones futuras. Esto explica por qué la paciencia es una de las virtudes más difíciles de desarrollar. En el reino espiritual, la paciencia es una de las cualidades más preciosas porque alinea nuestro timing con el timing de Dios. Quiero compartir la historia emocionante de Carlos Mendoza, un taxista de 50 años. Carlos oró durante 7 años para que su hijo adicto a las drogas se convirtiera. Varias veces quiso rendirse porque nada parecía cambiar. En el 7º año, exactamente cuando Carlos estaba a punto de parar de orar, su hijo fue arrestado y en la cárcel encontró a Jesús de forma radical. Hoy el joven es pastor y ayuda a otros dependientes. Carlos me dijo llorando, si me hubiera rendido en el 6º año, como casi hice, habría perdido el mayor milagro de mi vida. Aprendí que Dios estaba trabajando aun cuando no veía nada suceder. La clave para romper la barrera de la impaciencia espiritual está en comprender que el tiempo de Dios no es atraso, es perfección. Cuando algo tarda en manifestarse, no es porque Dios se olvidó o cambió de idea. Es porque Él está preparando algo tan perfecto que vale la pena cada día de espera. Para vencer la impaciencia, desarrolla lo que llamo mentalidad de jardinero. Un jardinero planta semillas sabiendo que tienen tiempos diferentes de germinación. No se rinde con un árbol frutal porque tarda más que una lechuga en crecer. Entiende que mientras mayor el fruto, más tiempo el árbol necesita para desarrollarse. Practica la oración de persistencia agradecida. En lugar de orar con desesperación y reclamos, ora con gratitud por lo que Dios ya está haciendo tras bambalinas. Padre, gracias porque sé que estás trabajando en la situación aun cuando no veo. Confío en tu timing perfecto. Establece hitos de perseverancia. Fechas específicas donde renuevas tu compromiso de continuar creyendo y orando. Puede ser cada inicio de mes, cada cumpleaños o fechas especiales. Esto te ayuda a superar momentos de desánimo con decisiones preestablecidas. Mantén un diario de fidelidad de Dios, donde anotas todas las veces que Él respondió tus oraciones, aunque haya tardado.
Relee en las horas de impaciencia para recordar que Dios siempre cumple sus promesas, aun cuando tarde más de lo que esperábamos. Celebra progresos parciales en lugar de esperar solo resultados completos. Si oras por sanidad y el dolor disminuyó 50%, celebra esa victoria parcial como evidencia de que Dios está trabajando. Esto fortalece tu fe para continuar hasta la manifestación completa. Una técnica poderosa es transformar espera en preparación. Usa el tiempo de espera para prepararte para recibir lo que pediste. Si oras por un mejor empleo, usa el tiempo para estudiar y capacitarte. Si oras por restauración familiar, usa el tiempo para mejorar como persona. Cuando rompes la barrera de la impaciencia espiritual, desarrollas una madurez espiritual que sabe esperar en el Señor sin ansiedad o desesperación. Tu fe se vuelve inquebrantable porque está basada en el carácter de Dios, no en la velocidad de las respuestas. Te conviertes en una persona que inspira a otros a perseverar en sus jornadas espirituales, porque tu vida demuestra que vale la pena esperar en el timing de Dios. Tus oraciones se vuelven más poderosas porque no están contaminadas por la urgencia humana que fuerza situaciones fuera de tiempo. Los milagros que recibes se vuelven aún más extraordinarios porque fueron preparados en el timing perfecto de Dios. Desarrollas una paciencia sobrenatural que se convierte en un testimonio vivo de confianza absoluta en la fidelidad divina. Tu vida se transforma en una historia de fidelidad mutua, tú siendo fiel en esperar y Dios siendo fiel en cumplir. Las personas a tu alrededor aprenden a través de tu ejemplo que los mejores milagros valen la pena esperar. ¿Cómo puedes comenzar hoy a transformar tu impaciencia en confianza paciente en el timing perfecto de Dios? Punto 7. La barrera de la comparación espiritual. Cuando envidia y competencia ahogan tu unción. ¿Por qué te sientes disminuido cuando ves a otros cristianos operando en dones más visibles que los tuyos? ¿Por qué sientes una punzada en el corazón cuando alguien profetiza con precisión u ora por sanidad y la persona se restaura al instante? Esta reacción revela la séptima barrera que puede estar matando tus dones espirituales, la comparación espiritual que genera envidia y competencia disfrazada de humildad. El gran peligro de la comparación espiritual es que te desconecta de tu identidad única en Dios y te hace querer ser una copia inferior de otra persona en lugar de ser la versión original de ti mismo que Dios planeó. Es como una violeta tratando de ser una rosa. Gasta tanta energía tratando de ser lo que no es, que nunca descubre la belleza de ser quien realmente es. La comparación crea una energía espiritual tóxica que bloquea el fluir del Espíritu Santo. Cuando miras los dones de otros con envidia, estás declarando que Dios fue injusto en la distribución de los dones. Cuando compites espiritualmente, estás convirtiendo el reino de Dios en un concurso humano donde solo los mejores tienen valor. Primera de Corintios 12:18 es devastadoramente claro sobre esto. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios no distribuye dones por casualidad o de forma injusta. Tiene un plan específico para cada persona, y tratar de ser como otro es rechazar el proyecto original de Dios para tu vida. Gálatas 6:4 enseña una verdad revolucionaria. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Tu satisfacción espiritual debe venir de desarrollar tus propios dones, no de competir con los dones ajenos. Cuando encuentras alegría en ser quien Dios te hizo para ser, dejas de perder energía envidiando quien no eres. Déjame compartir el testimonio conmovedor de Rosa María, una secretaria de 42 años.
Rosa participaba en un grupo de oración donde había una mujer que profetizaba con mucha precisión y siempre recibía reconocimiento. Rosa comenzó a sentir envidia y trataba de forzar palabras proféticas para competir con ella. Mientras más Rosa trataba de copiar, menos sensibilidad espiritual tenía. Me contó: pasé 2 años frustrada, tratando de profetizar como ella, hasta que Dios me mostró que mi don era la intercesión poderosa. Cuando dejé de competir y comencé a desarrollar mi propio llamado, mis oraciones comenzaron a liberar milagros extraordinarios. Descubrí que estaba desperdiciando mi tiempo tratando de ser una copia mala de ella en lugar de ser una versión única de mí misma. El secreto para romper la barrera de la comparación está en celebrar genuinamente los dones de otros mientras desarrollas los tuyos propios con alegría. Es cambiar la mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia, entendiendo que no existe límite para cuántas personas Dios puede usar poderosamente. Cuando alguien ministre con unción, en lugar de sentir envidia, ora: Padre, gracias por usar a esta persona poderosamente. Muéstrame cómo puedo desarrollar los dones que el Señor puso en mí. Esta oración sencilla rompe la energía negativa de la comparación y abre tu corazón para recibir revelación sobre tus propios dones. Para experimentar el rompimiento de esta barrera, haz un ejercicio poderoso. Identifica 3 personas que envidias espiritualmente. Para cada una, escribe una carta de gratitud a Dios por los dones de ellas. No necesitas entregar la carta. Después, pide a Dios que revele cuáles son tus dones únicos y cómo Él quiere usarlos. Practica también la celebración activa de los dones ajenos. Cuando alguien ministre con poder, acércate después y di: qué bendición ver a Dios usarte de esa forma. Oro para que Dios me muestre cómo Él quiere usarme también. Esta postura rompe la competencia y crea una atmósfera de apoyo mutuo. Desarrolla el hábito de orar por los dones de otros en lugar de envidiarlos. Cuando sientas envidia, transforma inmediatamente en intercesión. Dios, bendice aún más a esta persona. Úsala con poder creciente. Te vas a sorprender de cómo esta práctica libera tus propios dones. Recuerda que cada persona tiene una combinación única de dones, personalidad y llamado. No necesitas tener todos los dones para ser valioso en el reino de Dios. Una sola palabra de conocimiento tuya puede salvar una vida. Una sola oración de sanidad puede transformar una familia. Un solo acto de servicio puede abrir un corazón para Jesús. Cuando rompes la barrera de la comparación espiritual, descubres la libertad extraordinaria de ser exactamente quien Dios te hizo para ser. Tus dones comienzan a fluir naturalmente porque ya no estás forzando manifestaciones que no son tuyas. Tu personalidad única se convierte en un canal para manifestaciones sobrenaturales específicas que solo tú puedes realizar de la forma que tú las realizas. Te conviertes en una persona que inspira a otros a descubrir sus propios dones en lugar de competir por reconocimiento. Tu presencia trae paz a los ambientes espirituales porque las personas sienten que pueden ser ellas mismas a tu alrededor. Desarrollas una madurez espiritual que reconoce la belleza de la diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Tu vida se convierte en un jardín espiritual donde cada persona puede florecer en su propio tiempo y estilo, porque aprendiste a celebrar las diferentes manifestaciones de Dios a través de diferentes personas. La envidia y competencia dan lugar a la admiración sincera y al apoyo mutuo en la jornada espiritual. Felicidades por haber llegado hasta este momento transformador y decisivo de tu jornada espiritual. El hecho de que hayas perseverado hasta aquí no es coincidencia, es evidencia clara e innegable de que Dios está haciendo algo extraordinario y permanente en tu vida en este exacto momento.
La mayoría de las personas se rinde cuando Dios trata de revelar verdades profundas que pueden cambiar completamente sus vidas, pero tú demostraste un hambre espiritual genuina que Él siempre honra con poder sobrenatural y resultados reales. Durante estos momentos sagrados que pasamos juntos, no solo aprendiste sobre las 7 barreras invisibles que bloquean los dones espirituales, fuiste espiritualmente preparado y capacitado para romperlas de una vez por todas. Cada palabra que escuchaste fue una llave espiritual, abriendo prisiones en tu corazón que estaban cerradas desde hace años, tal vez décadas. Cada explicación fue una demolición gradual de los muros que impedían que el poder de Dios fluyera libremente a través de tu vida. Quiero que comprendas la magnitud de lo que está sucediendo en este momento histórico de tu vida. No estás simplemente terminando de ver un video. Estás siendo promovido espiritualmente de una vida limitada hacia una existencia sobrenatural. Estás siendo transferido de una fe común hacia una fe extraordinaria donde los milagros son esperados, no ocasionales. Las 7 barreras que acabamos de identificar, incredulidad religiosa, miedo al error, comparación espiritual, pecado no confesado, falta de práctica, ambiente hostil e impaciencia espiritual, son las prisiones invisibles que mantuvieron a millones de cristianos sinceros viviendo una fe mediocre, cuando Dios preparó una vida sobrenatural para ellos. Cada barrera que identificas y rompes libera más del poder de Dios en tu vida. Es como quitar piedras de un manantial de agua. Mientras más obstáculos quitas, más fuerte fluye el agua. Imagínate cómo sería tu vida espiritual si todas estas barreras fueran completamente removidas hoy mismo. Imagínate despertar mañana con la incredulidad religiosa completamente rota, esperando que Dios haga milagros a través de ti como hacía a través de los primeros cristianos. Imagínate vivir sin el miedo paralizante de equivocarte, arriesgándote por amor y viendo a Dios honrar tu valor con manifestaciones sobrenaturales. Imagínate nunca más sentir envidia de los dones de otros porque descubriste la alegría de ser exactamente quien Dios te hizo para ser. Imagínate tener una conciencia completamente limpia que permite comunicación clara y constante con Dios. Imagínate practicar tus dones diariamente y verlos crecer como músculos bien ejercitados. Imagínate proteger tu atmósfera espiritual y crear ambientes donde el poder de Dios fluye naturalmente. Imagínate tener la paciencia sobrenatural para esperar en el timing perfecto de Dios, sabiendo que los mejores milagros valen la pena esperar. Ahora llegó el momento de la decisión más importante de tu vida espiritual. Puedes cerrar esta página y regresar a la vida cristiana limitada que vivías antes, cargando esas barreras como siempre las cargaste. O puedes dar un paso de fe radical y permitir que Dios rompa cada una de esas prisiones invisibles que han robado el poder sobrenatural de tu vida. Esta es una decisión que carga consecuencias eternas. Cada persona que podrías sanar en los próximos años, cada vida que podrías tocar con una palabra profética precisa, cada milagro que podrías manifestar, cada familia que podrías restaurar, todo eso depende de tu respuesta en este momento sagrado. Voy a hacer contigo ahora la oración poderosa de rompimiento de barreras que prometí desde el inicio. Esta no es una oración común. Es una declaración de guerra espiritual contra todo lo que ha limitado el poder de Dios en tu vida. Mientras oro, pon tus manos sobre tu corazón, cierra los ojos y declara junto conmigo cada palabra con fe absoluta. Padre Celestial, vengo ante tu presencia gloriosa como un vaso quebrantado, reconociendo que he cargado barreras invisibles que bloquearon tu poder en mi vida. Hoy escojo romper cada prisión espiritual que me mantuvo viviendo una fe limitada. Rompo ahora
y para siempre la barrera de la incredulidad religiosa. Renuncio a toda tradición humana que limitó tu poder. Declaro que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, y que todos los milagros de la Biblia están disponibles para mí hoy. Rompo la barrera del miedo al error. Escojo arriesgarme por amor, en lugar de protegerme por orgullo. Prefiero intentar y fallar que nunca intentar y decepcionarte. Rompo la barrera de la comparación espiritual. Renuncio a toda envidia y competencia. Celebro los dones de otros y me alegro en ser exactamente quien tú me hiciste para ser. Rompo la barrera del pecado no confesado. Confieso ahora todo lo que ha creado interferencia en nuestra comunicación. Por la sangre de Jesús, me declaro completamente limpio y perdonado. Rompo la barrera de la falta de práctica. Me comprometo a ejercitar mis dones diariamente, sabiendo que crecen con uso constante. Rompo la barrera del ambiente hostil. Escojo proteger mi atmósfera espiritual y crear ambientes donde tu poder fluye libremente. Rompo la barrera de la impaciencia espiritual. Escojo confiar en tu timing perfecto y nunca más rendirme antes del milagro. Declaro que a partir de este momento mi vida será un testimonio vivo de tu poder sobrenatural. Que señales, prodigios y maravillas me sigan a donde quiera que vaya. Que personas sean sanadas a través de mis manos, familias sean restauradas a través de mis palabras y milagros sean manifestados a través de mi fe. Recibo ahora una unción fresca y poderosa para operar en todos los dones espirituales sin limitación. En nombre de Jesús, declaro rota toda barrera invisible que bloqueaba el poder de Dios en mi vida. Amén. Si oraste esa oración con sinceridad genuina, algo poderoso e irreversible acaba de suceder en tu vida. En el mundo espiritual, cada barrera que rompiste liberó más del poder de Dios para fluir a través de ti. Durante los próximos días y semanas, mantente atento a las oportunidades sobrenaturales que Dios creará para que ejercites estos dones recién liberados. Ahora necesito que hagas algo muy importante conmigo. Comparte en los comentarios tu testimonio de cómo este contenido impactó tu vida. Describe lo que sentiste durante la oración de rompimiento de barreras. En los próximos días, regresa aquí para compartir cualquier manifestación sobrenatural que experimentes. Si tienes peticiones de oración, situaciones imposibles o necesidades urgentes, compártelas también. Juntos, operando en los dones espirituales sin barreras, veremos a Dios responder de maneras que van a sorprender hasta a los más experimentados en la fe. Si este contenido tocó profundamente tu corazón, comparte este video inmediatamente con al menos 3 personas que necesitan romper estas mismas barreras. No guardes esta revelación solo para ti. Fue diseñada para multiplicarse y liberar el poder de Dios en vidas que están desesperadas por manifestaciones sobrenaturales. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones. Te estás conectando a una familia espiritual comprometida en vivir en lo sobrenatural de Dios todos los días. Explora los otros videos que ya están disponibles en el canal. Tenemos contenido sobre liberación espiritual, sanidad interior, vida profética, guerra espiritual y mucho más. Subimos contenido revelador y transformador todos los días porque entendemos que tienes hambre de crecer espiritualmente de manera acelerada. Tu jornada en lo sobrenatural apenas comenzó. Y los próximos meses serán marcados por resultados extraordinarios que confirmarán que realmente rompiste las barreras que limitaban el poder de Dios. Que el Dios de toda gracia confirme sobrenaturalmente en tu vida cada barrera que fue rota en este momento. Que los dones espirituales se manifiesten a través de ti con poder creciente y autoridad multiplicada. Que tu vida se convierta en un testimonio innegable
de que servimos a un Dios que aún opera milagros impresionantes a través de personas comunes que rompieron barreras invisibles, que puertas imposibles se abran donde antes solo había muros, que recursos sobrenaturales sean liberados para financiar tus sueños divinos, que relaciones sean restauradas de maneras que desafíen toda lógica humana, que te conviertas en una persona a través de la cual Dios demuestra su poder para esta generación hambrienta de autenticidad espiritual. En el nombre glorioso de Jesús, declaro que lo mejor, lo más poderoso y lo más extraordinario de Dios está siendo liberado sobre tu vida en este momento y para siempre. Que así sea. Amén y amén.